Cerca de 5 millones de ciudadanos paraguayos fueron a las urnas en una jornada electoral que no permitía una segunda vuelta. Por lo tanto, en el mismo día fue dado a conocer el nombre del nuevo presidente de los paraguayos en un proceso electoral que se mostraba como reñido, en el que hubo pocas propuestas, desinterés por parte de los votantes y un resultado que para muchos sorprendió y pues para otros no. Dos caras de la moneda. El triunfador, Santiago Peña, estaba dentro de los dos favoritos a llevarse la silla presidencial. Esto fue lo que dijo Santiago Peña, el nuevo presidente de los paraguayos, al declararse triunfador de estos comicios. Escuchemos. Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Ante todo y sobre todo, somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique como protagonistas del gran proyecto de restauración moral, de recuperación económica, de crecimiento inclusivo y de justicia social. ¡Viva el Paraguay! Lo que queda claro es que Paraguay esta vez no dio un viraje político como sí lo marca la tendencia en la región de América Latina. Pero ¿quién es Santiago Peña, el nuevo presidente que asumirá el cargo el próximo 15 de agosto por los próximos 5 años? Santiago Peña tiene 44 años, es visto por muchos sectores como parte de una nueva generación de políticos del tradicional Partido Colorado. Es economista de formación y hoy es el nuevo presidente de este país suramericano al haber obtenido el 43% de los votos, ya teniendo cerca del 99% de los votos escrutados por las autoridades electorales paraguayas. En el pasado, Peña se desempeñó como economista en el Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Es exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Horacio Cartes, quien es su, digamos, padrino político. Su campaña electoral estuvo centrada en propuestas para revitalizar la economía paraguaya, una campaña con muchas promesas, pero con muy pocas ideas de cómo lograr lo que está prometiendo, como por ejemplo la creación de unos 500.000 puestos de trabajo o también, por ejemplo, la reducción de los precios de los combustibles, también combatir la inseguridad, el narcotráfico, mejorar el servicio educativo y el servicio de salud, entre otras tantas promesas de campaña. En el otro lado del espectro político estaba Efraín Alegre, un candidato que representaba una gran coalición llamada Concertación Nacional y buscaba ser ese presidente de la alternancia política en un país dominado, como ya lo decíamos, políticamente por el Partido Colorado. Tras aceptar su derrota, Alegre reflexionó sobre el desempeño durante la campaña. Escuchemos. Si bien es cierto, el pueblo paraguayo en su mayoría ha votado por el cambio, la división ha hecho que no podamos llegar al objetivo de poder producir el cambio que la mayoría de los paraguayos nos están solicitando. Tal y como quedan las cosas, Paraguay le dijo sí al continuismo, al Partido Colorado. Para algunos, pues como lo decía Peña, representa una renovación y un nuevo aire dentro de esa formación política. Pero para otros sectores tienen un poco de temor de que tenga poca independencia de su padrino político, Horacio Cartes. Entonces, queda la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tanta maniobra de gobernabilidad tendrá Peña? ¿Cuáles deben ser las prioridades de su gobierno? ¿Y por qué el cambio político y la alternancia no tuvieron lugar en estas elecciones en Paraguay? ¿Y cómo manejará este nuevo gobierno las ya tensas relaciones con Estados Unidos y con sus pares del Mercosur, ampliamente enfocados en acercar a este bloque suramericano a China? Hoy en el debate de France 24, Hegemonía Colorada, pues lo vamos a analizar y para ello hemos invitado a Esteban Caballero. Él es analista político, también es docente en Flaxo, Paraguay. Él se encuentra en la ciudad de Asunción y allí también se encuentra el doctor Gustavo Centrini. Él es PhD, politólogo y también es docente en Flaxo, Paraguay. Los dos se conectan desde la capital paraguaya. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate, ustedes ya lo saben. Pueden dejar comentarios, preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES, la etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral, el debate F24, todo junto, todo pegado. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn.
Comienzo entonces dándole la bienvenida a Esteban en la ciudad de Asunción. Esteban, gracias por estar con nosotros hoy en el programa, en el debate. Y pregunta como punto de partida, ¿fue sorpresivo este triunfo de Santiago Peña? ¿Cómo lo analiza usted? Bienvenido. Bueno, sí, bienvenido. Sí, muchas gracias, más bien. Sí, definitivamente tengo que admitir que fue sorprendente el margen de victoria que tuvo el Partido Colorado en todas las carreras, porque ganó ampliamente en senadores, en diputados, 15 de las gobernaciones de los 17 departamentos del país y la presidencia, obviamente, ¿verdad? No se esperaba una victoria con esos márgenes, de manera que estamos todos sorprendidos, un poco desilusionados, evidentemente, con las encuestas que daban al último momento un empate técnico, y a partir de ahí se estaba también observando a una concertación que había ido ganando en confianza, en seguridad, y que daba pie a que estaban por llegar al cambio, como ellos decían, ¿no? Pero no fue el caso. Estamos ahora analizando esa realidad. Hay muchos motivos por los cuales no se dio ese empate técnico que podemos analizar, evidentemente, ¿no? Cuando usted Claro. diga. Es la opinión de Esteban Caballero, nuestro primer invitado del programa. Le doy la palabra ahora al doctor Gustavo Centrini, también allí en Asunción, en la capital paraguaya. Bienvenido al programa, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Y la misma pregunta como punto de partida, ¿fue un triunfo sorpresivo o dentro de sus cálculos y su análisis la victoria colorada era evidente? Muchas gracias por la invitación al espacio. Creo que fue oportuno lo que dijo de que para algunos es una sorpresa, para otros no. Creo que yo en el mismo momento me siento como sorprendido por el margen de victoria, pero no tan sorprendido por el resultado. Lo que estaba en juego, la incertidumbre que había acerca de esta selección realmente tenía mucho que ver con la intervención y la actuación de la Embajada de Estados Unidos. Podemos desempacar un poco ese punto, pero realmente las sanciones que impuso contra Horacio Cartes y su capacidad de financiar las campañas del Partido Colorado fue algo que hizo mucho menos predecible el resultado de las elecciones. Así que los que analizamos de antemano no sabíamos qué tanta participación electoral iba a haber, qué tanto se iba a poder activar la maquinaria del Partido Colorado para movilizar sus bases. Claro. Y en ese sentido no se sabía calcular qué tan probable era una derrota del Partido Colorado y una victoria de la alianza, la concertación. Bueno, hay varios puntos para analizar en el programa en esta jornada postelectoral allí en Paraguay. Esteban, comienzo preguntándole por qué Paraguay, si había tantos reclamos a la administración actual, a la administración del presidente Mario Abdo Benítez, también muchos reclamos frente al Partido Colorado, a su permanencia en el poder, muchos casos de corrupción y denuncias. ¿Por qué eligen a un nuevo presidente pero critican la administración y la tendencia y el rumbo que le ha dado el Partido Colorado a Paraguay? ¿Es porque claramente Santiago Peña representa ese nuevo aire dentro del partido o esto es simplemente una percepción de los votantes? Mire, yo para responder a esa pregunta siempre digo, vamos a poner un poco las cosas en contexto. Usted dijo que el electorado paraguayo suma más o menos 4.800.000 en este momento. Y tenga en cuenta que Santiago Peña gana con 1.200.000 para redondear votos. Hay 3.800.000 electores que no votaron por el Partido Colorado, ya sea porque eligieron otras opciones o porque simplemente no participaron en las elecciones. Entonces, es muy importante tener eso en mente cuando hablamos sobre el comportamiento del electorado. Ahora, ese 1.200.000 que votó por Santiago Peña es, en muchos sentidos, el voto duro, algunos lo llaman el voto cautivo del Partido Colorado, y que es, en cierto sentido, desmenuzable en partes, ¿verdad? Es decir, usted vea que son más o menos 350.000 empleados públicos, muchos de ellos afiliados al Partido Colorado, ya que el partido ha sido partido Estado
durante los últimos 70 años. Estos 350.000, estoy haciendo cálculos gruesos, pero que vale la pena para el argumento, tienen sus familiares, 1, 2, 3, digamos. Multipliquemos eso por 3 y ya tenemos ahí 1.100.000. Luego están los proveedores, los clientes, es decir, toda esa maquinaria de funcionarios públicos, más clientes del Estado, más otros elementos, fácilmente llegan a sumar ese voto cautivo, ese voto sólido que tiene el Partido Colorado y que lo ha llevado a varias victorias electorales ante un universo relativamente pequeño. Y el otro factor muy importante de por qué se da esa victoria es porque los otros se fragmentaron, se dividieron en dos prácticamente, claro, con la emergencia del tercero en discordia, el conocido y emergente paraguayo Cubas. Entonces, ahí está la causa, digamos, de los resultados en términos de la carrera, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, y una oposición, digámoslo así, que no logró estructurar, que no logró hacer engranaje, y porque ahí sí las cuentas darían de pronto unos márgenes muy distintos. Gustavo, también allí en Asunción, su percepción, su opinión, ¿por qué se elige entonces? Esteban nos da un contexto de sumas y restas, pero desde su análisis, ¿por qué se vota por el continuismo? A ver, yo creo que lo que coloca Esteban es súper importante para entender el resultado, en el sentido que hay una maquinaria clientelar que realmente creo que estos resultados consolidan lo que los politólogos llaman un régimen de autoritarismo competitivo en Paraguay. Son 70 años de gobierno de un partido único, interrumpido por solamente 5 años de un gobierno de oposición. Entonces, todo eso, lo que decía Esteban, de la capacidad de movilizar votantes, está en juego. Entonces, yo califico este resultado como el fin de un proceso de fragmentación de la oposición y de la izquierda principalmente, que comenzó con el golpe parlamentario que se dio contra ese gobierno de oposición de Fernando Lugo en 2012. Es decir, hay que tener un poco de contexto histórico para entender por qué llegaron a estas elecciones con una posición tan fragmentada y que no pudo sumar sus fuerzas para competir con esa máquina tan pesada del Partido Colorado. Sí. Gustavo, continúo con usted para preguntarle por la oposición, por esta propuesta, esta concertación que ustedes ya como explican, llegó fragmentada en 2 candidatos. Eso claramente pues evidencia en que la suma de votos no le favoreció a uno de los dos para llegar a un porcentaje más alto y de pronto hacerse con la presidencia. ¿Qué le faltó entonces a esta oposición para poder haber hecho engranaje, para poder unir fuerzas? Porque ya la concertación de por sí representaba un espectro muy amplio de la política paraguaya, pero ¿qué faltó entonces, más allá de la maquinaria obvia que tiene el Partido Colorado? ¿Qué le faltó a la oposición entonces, Gustavo? Yo creo que la primera respuesta es que justamente le falta coherencia. O sea, que estamos en un país donde la problemática social y económica, o sea, la mayoría de la población vive en condiciones muy precarias, con muy poca seguridad en todo sentido, seguridad económica, seguridad social. 70%, casi 70% de los trabajadores trabajan en el sector informal. Evidentemente, las condiciones objetivas en la sociedad dan como para un castigo al partido, al régimen, que durante la historia paraguaya ha construido esta economía y esta sociedad. Sin embargo, esa oposición se fragmenta entre distintas figuras, adoptan estrategias electorales muy parecidas al del Partido Colorado, en el sentido de en vez de proponer ideas y construir bases, tratan de construir figuras y movilizar mismas estrategias clientelares. Y bueno, en ese cálculo electoral de querer sumar lo insumable, o sea, donde no hay coherencia de propuesta, realmente es muy difícil convencer a los votantes, romper
con una relación clientelar con el Partido Colorado y optar por una opción diferente y arriesgado de una coalición que realmente Claro. evidentemente no tiene una fuerza ideológica o coherencia. Y Esteban, su opinión sobre esta fragmentación de la oposición. Bien, entonces ahí tenemos, yo creo, un tema de que si bien se habló de la concertación, que era el instrumento predilecto para poder ser la alternativa, en la construcción de esa concertación hubieron algunos problemas en términos de relacionamiento político. Uno de ellos fue que la segunda fuerza de oposición en el Senado, que es lo que se llama el Frente Guazú o Frente Grande, que es la izquierda paraguaya, intentó estar en la boleta de presidencia y vicepresidencia con el señor Efraín Alegre, pero al final no hubo una negociación exitosa y Efraín Alegre escogió a una candidata para vicepresidenta, mujer, joven, que venía más bien de la sociedad civil, con un perfil más conservador, y entonces esa izquierda se dividió y parte de ella apoyó a Efraín Alegre y la otra parte apoyó a un candidato conocido como Euclides Acevedo. Ese tipo de dinámica se dio también con otros actores. Por ejemplo, el mismo Payo Cubas intentó, digamos, ser protagonista en la concertación, no resultó. Había grupos disidentes colorados que también aspiraban quizás a tener una boleta mixta de liberal colorado, tampoco tuvo éxito. Y Efraín Alegre también entra a la concertación siendo presidente del Partido Liberal, el otro partido tradicional, pero no teniendo todo el apoyo de ese partido, pues venía de una interna donde había habido una polarización y el grupo llamado llanista, por decirlo de algún modo, que sigue un dirigente llamado Blas Llano, no quedó muy satisfecho y más bien quedó con perfil bajo, ¿no? Entonces, todos estos elementos un poco disonantes en la construcción de la concertación propiamente dicho, tuvieron su efecto debilitante a medida que se desarrollaba la idea de la concertación, que además se limitó a la boleta presidencial, vicepresidencial. Básicamente muchos partidos apoyaban esa boleta, pero al mismo tiempo tenían su propia lista de senadores y diputados aparte, ¿no? Claro. Entonces, esos elementos confundieron también un poco al electorado y mucha gente no entendía un poco cómo se venía la mano, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, no se vendía a los votantes una oferta política completa, un paquete de presidencia, parlamentarios y otros votos regionales, sino que eran dos escenarios diferentes. Esteban, continúo con usted. Ya hemos hablado de esa división en los partidos de la oposición y lo que costó conformar esa concertación nacional, como se llamó esa coalición, pero también dentro del Partido Colorado había ciertas divisiones, precisamente por los hechos recientes que han tocado o han permeado ese partido por esas denuncias de Estados Unidos. Hay muchas críticas a algunos políticos al interior del partido, pero entonces, ¿cómo logra Santiago Peña consolidar este triunfo teniendo un partido con ciertas divisiones y si él verdaderamente sí representa un nuevo aire? Porque como ustedes dicen, la política paraguaya se ha centrado en la creación de figuras más que en propuestas. ¿Él es una figura en este momento? Definitivamente es una figura y yo no sé si él es el articulador de la unidad o la unión de los colorados para las elecciones del 30 de abril o si es lo que el propio presidente actual, Mario Abdo Benítez, dijo sobre el Partido Colorado, que es un partido con una gran vocación de poder. Y sabían que tenían que mantenerse unidos para lograr el poder y así lo hicieron. No se dividieron. Puede haber algunas pérdidas, pero el conjunto se mantuvo. Dentro de ese esquema, Santiago Peña aparece como un candidato novedoso. Usted tiene razón, es un hombre joven, un tecnopolítico que promete cambios y que tiene un perfil muy distinto al político tradicional. Inclusive, cuando la gente analiza lo que es, digamos, el comportamiento electoral de jóvenes, parecía que Santiago Peña atraía más al voto joven, inclusive, que el candidato Alegre. Entonces,
ahí hay un elemento importante en su trayectoria. Todos queremos darle, no todos, pero muchos queremos darle a Santiago Peña el beneficio de la duda. Es decir, yo personalmente diría, ojalá haya más Santiago Peña y menos Horacio Cartes. Que este joven presidente realmente logre asentarse, forme un gabinete con esas características que él dice y podamos avanzar en las cosas que se pueden avanzar en el país. Bueno, y en ese deseo que tiene Esteban en la política paraguaya se lo traslado a Gustavo, en ese deseo de un presidente que pueda tener independencia y gobernar. ¿Qué tanto puede estar el desmarcado de su padrino político, Horacio Cartes, una figura muy controversial en la política paraguaya, pero que es quien ha llevado un poco de la mano a Peña a este triunfo también? Finalmente fue su ministro y muchos creen que puede Cartes ser el poder detrás de la imagen de Peña. ¿Puede ser así? Creo que para entender la independencia que podría tener Santiago Peña en el gobierno, realmente hay que entender de dónde viene su capital político. Si bien, como dice Esteban y se suele remarcar, es una figura diferente a un político tradicional del Partido Colorado. Tiene una trayectoria un poco más técnica, es más joven, pero ¿quién le trajo al poder? O sea, los dos factores son la capacidad de movilización política de los caudillos tradicionales del Partido Colorado, que fueron los que el día de las elecciones llevaron a los millones de votantes a los locales de votación, con promesas mucho más tradicionales sobre acceso a prebendas, a empleo público, a ese apoyo muy tradicional y muy particular o personal que dan los punteros del Partido Colorado. Y por otro lado, el dinero de Cartes y el grupo Cartes, que permitió movilizar toda esa maquinaria en términos financieros el día de las elecciones. Entonces, él debe su capacidad de movilización de votos no a sus ideas ni su identidad, sino a esos dos factores. Eso dicho, como en Paraguay no hay reelección, significa que los incentivos de un ejecutivo son un poco distintos. Está un poco más libre de pensar la segunda reelección y pensar en lo que puede lograr como ejecutivo solo periodo. Claro, y estamos hablando de política y estamos hablando de política latinoamericana en donde cualquier escenario es posible. Hemos visto gobiernos en otros países donde el candidato que gana es abanderado del presidente que sale y apenas asume la silla presidencial se desmarca de la tendencia política que ha venido marcando el paso en ese país. No sé, por mencionar un caso pues conocido, cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia se desmarcó del presidente Uribe, que era quien le marcaba un poco su tendencia política y hubo una confrontación política ahí. Casos similares ha habido en todos los países de América Latina. Gustavo, el 15 de agosto es la fecha en la que Santiago Peña asume la presidencia por 5 años. No hay reelección en Paraguay. Son 5 años en los que la lista de deberes y la lista de necesidades de Paraguay, como buen país latinoamericano, la lista es larga. ¿Por dónde debe empezar el nuevo presidente? ¿Cuál sería el área a atacar en este nuevo mandato presidencial? Y creo que la base de toda la ejecución del Estado, de buen gobierno, es la base fiscal. Y es lo más urgente en Paraguay. Ahora Paraguay tiene un nivel de endeudamiento preocupante y la carga fiscal o de impositiva más baja de la región. Creo que solo el 11, el 12% del PIB se recauda en términos de impuestos y no es suficiente ni para los gastos públicos básicos en cualquier sociedad, o sea, es muy por debajo del promedio en la región, pero con todos los pendientes en términos de política de salud, política educativa, política de seguridad social, realmente es insuficiente, pero por otro lado, el espacio político que tendrá este gobierno vinculado con intereses empresariales va a ser muy poco para aumentar la recaudación de impuestos. Entonces ahí hay como una camisa de fuerza bastante difícil al inicio de este gobierno. Esteban, ¿y cuál sería su lista de prioridades para este nuevo gobierno? Ya mencionábamos algunos puntos importantes, la economía, que despegue finalmente la economía paraguaya después del COVID-19, pero los temas sociales en este país son apremiantes. Absolutamente.
Y ese es un tema importante porque Santiago Peña viene justamente de un grupo técnico, pero más bien ligado al Ministerio de Hacienda y al Banco Central. Son un poco los economistas que construyeron esa estabilidad macroeconómica de tanto se habla sobre Paraguay. Sin embargo, tenemos, como decía Gustavo, un 65% de trabajadores en el sector informal sin absolutamente ninguna protección social, excepto su capacidad de hacer una pollada para pagar los gastos de la salud de los familiares. Es decir, y hay una situación también que desde 2014 se está dando, que es un estancamiento en la reducción de la pobreza. La pobreza total está en 26% y aún la línea de pobreza es misérrima, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema de desigualdad y exclusión social que él lo va a atender o debería atenderlo aún con su perspectiva más bien neoliberal, fortaleciendo los programas sociales muy focalizados que tienen, Tecoporá, pensión de adulto mayor, para poder evitar realmente que se expanda un fenómeno que es irónico tenerlo en un Paraguay que exporta alimentos. Y me estoy refiriendo a la inseguridad alimentaria. Inclusive el Instituto Nacional de Estadística dice que un 25% de la población sufre de alguna inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, no está ingiriendo la cantidad de calorías que debería estar ingiriendo. Eso es un tema básico, pero que existe en este Paraguay, que puede ser el canasto de alimentos del mundo, como dicen, ¿verdad? Eso para mí es una prioridad, sacar adelante el país y eliminar esa hambre que está existiendo en este momento. Claro. Antes de dar paso a analizar un poco el tema de las relaciones internacionales, para cerrar este capítulo de la política paraguaya, Esteban, ¿qué significa otros 5 años más sin alternancia de partido político en una, no sé, me atrevo a decir, una joven democracia como es la paraguaya, que terminó la dictadura en 1989? Se puede considerar que es una democracia relativamente joven. ¿Afecta esto esa construcción democrática de país? ¿Afecta esto los cimientos de alternancia para el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que el hecho de que haya ganado Santiago Peña limpiamente te da la pauta de lo que dicen respecto a la democracia paraguaya. Tiene una democracia electoral bastante sólida y eso yo creo que no va a estar puesta en cuestión ni va a ser matizada como en otros casos, sino que va a continuar y darle la posibilidad al electorado a plantear sus ideas. Ahora, dentro de 2 años, ya hay elecciones municipales. Pero amén de eso, tengamos en cuenta también que justamente uno de los temas de democracia, digamos, que tiene que ver con la inclusión social, es un tema pendiente y que no ha sido bien tratado en todos los gobiernos colorados que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, y ese aspecto de la democracia, que podríamos llamar la democracia social, sí, es un gran pendiente, ¿no? Ahí yo pondría el énfasis en términos de darle también a la gente oportunidades, claro, para poder trabajar y participar, por ejemplo, del Estado, mayor meritocracia en el Estado, darle más oportunidades a gente de sí, todos los colores, ¿no? Eso es parte también de un avance que debería darse en estos tiempos y no, claro, colorizar o seguir colorizando la función pública como se ha hecho hasta ahora. Claro, y ya viendo cuando el espectro político paraguayo pues es tan amplio. Gustavo, regreso con usted para preguntarle por algo que mencionaba yo en la introducción del programa, y es que Paraguay sale de esa ola de viraje político que ha tenido la región de América Latina, este segundo aire, digamos, de la izquierda latinoamericana. Paraguay se mantiene en su, digamos, habitual tendencia política, excepto por ese corto gobierno de Lugo. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto para la región latinoamericana, este país en el corazón de Sudamérica y en medio del bloque del Mercosur, en donde su único aliado en tendencia política, podemos decirlo, es Uruguay, pero que los otros dos grandes, Brasil y Argentina, pues marcan una tendencia completamente diferente? Sí, creo que una de las dudas muy grandes del próximo gobierno de Santiago Peña
será la política internacional y relaciones internacionales, qué decisiones toman en cuanto a su relación con un Brasil liderado por Lula, ascendiente de nuevo en su rol en la región y en el mundo, pero definitivamente con un liderazgo marcado por ideas ideológicas bastante distintas. Sumado a eso, la incertidumbre con el rol de Estados Unidos en Paraguay. Claro. Yo interpreto la intervención, las sanciones en Paraguay por la Embajada de Estados Unidos como un intento de dar respaldo a un liberalismo, un neoliberalismo quizás progresista, más alineado con el Partido Demócrata, que también dentro de Estados Unidos está vaciado por el populismo de derecha. En el mundo está aislado por una China ascendiente, una Rusia agresiva. Entonces, Sí. una pregunta muy grande es, ya que la embajada apostó en contra de la candidatura de Santiago Peña, de cierta forma, ahora que ganó, ¿cuál será la relación con Estados Unidos? ¿Hay más cartas que la embajada quiere jugar? ¿Cómo pesa los intereses brasileños con Paraguay en la relación de Estados Unidos con el próximo gobierno? Yo creo que es el área de política menos definida en este momento. Y con los vecinos del Mercosur, porque vemos a un Mercosur tratando de acercarse mucho a China, y hay que recordar que Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que no reconoce a la China continental como el gobierno legítimo de China, sino que reconoce a Taiwán, una isla pues que está en disputa constante y genera tensiones entre Washington y Beijing. Ahí también tiene otro punto de discordia con sus vecinos y bueno, con China, que es inevitable. Todo el mundo quiere hacer negocios con China. Sí, correcto. O sea, en términos domésticos, también los intereses ligados a la agroindustria, al modelo de agroexportación que tiene Paraguay, ven a China, el mercado chino, con mucho interés, y es un punto de tensión entre el Partido Colorado, que depende de cierta forma, o sea, hasta cierto punto en apoyo taiwanés para distribuir los beneficios que mantiene a su base política. Sí. O sea, Taiwán financia muchas obras públicas que tienen una retribución importante a nivel político. Pero otro grupo de interés bastante importante en mantener el poder del Partido Colorado es el apoyo del agronegocio, Claro. y ahí hay un interés diferente de relacionarse con China. Esteban, y su opinión, estas relaciones internacionales, Brasil, Mercosur, Brasil es muy importante para la economía y también para la política paraguaya, pero la relación con Estados Unidos, que siempre ha sido un país aliado, y esa tensión que hay con China, ¿podrá definir un nuevo rumbo hasta tratar de romper su relación con Taiwán y enrutarse con China? Y también se me queda otro país por fuera, Venezuela, esa relación dentro del Mercosur. Sí, bueno, empezando por Venezuela, él acaba de hacer declaraciones de que va a retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, con el gobierno de Maduro, rompiendo con lo que fue lo anterior, que fue el tema del Grupo de Lima y el reconocimiento de Guaidó. En ese sentido ya se acopla a la nueva tendencia de cómo tratar el tema Venezuela, manteniendo, digamos, los principios de derechos humanos, democracia, libertades, etcétera, pero estableciendo relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Ahora, con el tema de China, Taiwán, Paraguay, Brasil, Sudamérica, etcétera, la pregunta que yo me hago es cuán sostenible es que Paraguay sea el único país sudamericano que mantenga una embajada de Taiwán en el país, ¿verdad? Viendo cómo se está perfilando la relación con China, tanto a nivel del CELAC como a nivel del intento de construcción de la integración sudamericana de vuelta, ¿no? Liderada justamente por Brasil, que tiene gran interés en acoplarse o por lo menos tener una relación orgánica con la economía china, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esa situación de Peña o del gobierno que viene en una región donde está tan homogeneizada la relación con China y no con Taiwán, se pueda mantener esa idea de la excepcionalidad de Paraguay, ¿verdad? Esa es la teoría o la hipótesis que tienen actualmente. Es decir, nosotros somos la excepcionalidad, Claro. tenemos una relación de Taiwán, somos un país pequeño, entonces
por esa relación que tenemos con Taiwán, a lo mejor le podemos sacar más provecho a la relación de Taiwán, que un poco compense nuestro sacrificio de no relacionarnos con China de manera más generosa. Estoy siendo muy pragmático y yo creo que el pensamiento va por ese lado. Vale más hacer eso que relacionarse con China, pero póngale usted que haya un gran proyecto regional de desarrollo de infraestructura, como se está viendo ahora con China, y eso pase por Paraguay de alguna manera u otra. Entonces ahí va a haber más presión de parte de la región. Paraguay, alineate a los otros para poder todos tener una relación común con China, ¿verdad? Inclusive si viene un país políticamente más cercano al Partido Colorado, ahora con la elección en Argentina que se viene y que puede ganar una candidata o un candidato de Juntos por el Cambio, el Paraguay ya no va a estar entre progresistas, va a tener un país liberal también, conservador, si se quiere, ¿verdad? Pero la situación es esa, es estructural, ¿no? Sí. Pues a Esteban y a Gustavo Centrini, Esteban Caballero en la ciudad de Asunción, les agradezco por este análisis, aprendiendo hoy de política paraguaya después de este proceso electoral allí en este país suramericano. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros y haber puesto en perspectiva y el análisis a toda la audiencia de France 24. Ustedes, muchas gracias por la sintonía. En nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan con nosotros.